Capítulo 14. La decadencia escolástica y el Renacimiento. 1. Las sutilezas de Duns Scoto. El enemigo acérrimo de Santo Tomás es Juan Duns Scoto, 1270-1380, franciscano escocés, famoso por sus especulaciones y su refinamiento de conceptos, por lo cual es conocido como el Doctor Sutil. Sus obras más importantes se titulan Opus Oxoniense y De Primo Principio. Es célebre su concepto de la aixeitas. Scoto se opone radicalmente al tomismo, desde el momento en que no acepta que la materia sea el principio que individualiza a los entes. No es la materia, sino la forma, lo que los individualiza. Los entes poseen varias formas, y aquella que le proporciona al ente su característica individual es denominada aixeitas. Pero la raíz de toda la oposición entre escotistas y tomistas reside en la idea que cada escuela tiene acerca del ser. Para Santo Tomás, el ser es análogo, y sólo así se explica la diferencia entre Dios y las criaturas. Para Scoto, el ser es único. Es unívoco, pues, según arguye, toda analogía supone una identidad. A esa identidad común, a todo ente es a lo que llama ser. Por supuesto no pretende suprimir las diferencias entre los entes, pero en último caso, si todos son entes, es porque hay algo común a todos ellos. Esto es lo que llama ser. Un tomista no quedaría contento con esa argumentación, y respondería que ser es no sólo aquello en lo cual se identifican los entes, sino también aquello en lo cual difieren. Si esto no fuera ser, sería la nada. Así pues, habría que conservar la tesis de que el ser es análogo. 2. El nominalismo de Occam. Guillermo de Occam, 1300 a 1350. Es también franciscano y representa al nominalismo y el fideísmo. Nació en Occam, pueblecillo al sur de Londres. Su obra principal se titula Comentario a las sentencias. Según Occam, solo podemos conocer lo singular y no lo universal. Ese conocimiento de lo singular es intuitivo. Lo singular es lo único que existe, y por lo tanto es lo único que podemos conocer. Cuando decimos poseer un conocimiento de lo universal, es en realidad en que estamos utilizando un nombre o término que sustituye a un conjunto de seres, pero no hay conceptos universales. He aquí restablecido el nominalismo que se perfilaba desde que se discutía el problema de los universales, al principio de la Edad Media. Los filósofos ingleses serán los principales promotores de esta corriente, y de sus derivaciones. Véase más adelante Locke, Berkeley, Hume, y en el siglo XX, el positivismo lógico. El instrumento esgrimido en esta tesis simplificadora es el lema llamado navaja de Occam, según el cual no hay que multiplicar los entes sin necesidad, o bien en vano se explica algo por muchos conceptos, cuando se puede hacer con pocos. Así armado, Occam pretende suprimir lo que le parece una serie de conceptos inútiles en las doctrinas anteriores. Rechaza la especie impresa y la especie expresa, la distinción real de esencia y existencia, de sustancia y accidentes, y el entendimiento agente. En ese plan de desvalorización de la metafísica, Occam rechaza también la posibilidad de la demostración de la existencia de Dios. Critica las pruebas de Santo Tomás, pues nada nos puede hacer concluir que esa primera causa sea precisamente Dios.
Sin embargo, no niega a Dios, solo que a Él llegamos por el camino de la fe. En esto consiste su fideísmo. La fe no encuentra apoyo en la razón. Fe y razón caminan por separado. He aquí los indicios del movimiento renacentista. 3. El silogismo y la experiencia sensible. Se ha llamado ergotismo al abuso del silogismo. La palabra ergo significa por lo tanto, y se usa para enunciar la conclusión que se obtiene después de las dos premisas del silogismo. Ergotismo alude, pues, a un uso excesivo de esa forma del raciocinio, la cual en sí misma es válida, pero no es suficiente para la fundamentación de las verdades científicas y filosóficas. Al silogismo hay que agregar el uso de la inducción, raciocinio que parte de los casos singulares y concluye una ley universal, y también la intuición de las esencias. Las discusiones filosóficas en la Edad Media se iniciaban con la fundamentación de alguna tesis a base de silogismos. Las objeciones generalmente consistían en destruir la validez de alguna de las premisas. Eran famosas las respuestas: niego la mayor, o bien distingo la menor. Entre distingos y contradistingos, aquellos buenos señores pasaban el tiempo volviendo siempre sobre el mismo asunto, afilando exageradamente los conceptos y jactándose de su habilidad dialéctica. Lo malo era que el conocimiento profundo de la realidad sobre la que se discutía pasaba a un plano muy secundario. La teoría, separada de la realidad, era el síntoma indudable de la decadencia escolástica de la filosofía. En el fondo, el defecto básico de la Edad Media era la ausencia del método experimental, a base de observaciones, repeticiones e inducciones. Francis Bacon, en el siglo XVII, detectará vigorosamente esa falla. 4. El humanismo y la cultura en el Renacimiento. A partir de Italia y rumbo al norte, un nuevo movimiento humanista se empieza a gestar. Podemos distinguir varias características en el ambiente cultural de esa época. Siglos XV al XVII. A. Antropocentrismo, en lugar de teocentrismo. En vez de girar alrededor de Dios, las ideas y obras del Renacimiento quieren tributar honor al hombre, centro de sus preocupaciones y de su inspiración. B. Retorno a los cánones griegos. Tanto la escultura como la pintura toman de nuevo los ideales clásicos de los griegos, como modelos de sus obras. Así Miguel Ángel y Rafael, entre los más conspicuos. C. Preponderancia de las artes sobre la ciencia y la filosofía. El humanismo renacentista toma a las artes plásticas como vehículo ideal de sus expresiones. La ciencia y la filosofía no descollarán hasta el siglo XVII. D. Reforma protestante. A partir del siglo XVI, el cristianismo se verá escindido por una gran variedad de religiones protestantes, cuyo principio básico es el libre examen. Tratará de echar por tierra la autoridad papal. E. Fin del feudalismo. La época de los castillos, con sus señores, dueños de la vida y de la muerte de sus siervos, toca a su fin. El nacimiento de las naciones y la hegemonía de algunos países dará origen a un nuevo tipo de cultura. F. Inventos y descubrimientos. La imprenta revolucionará toda la producción literaria. Por otro lado, el descubrimiento de América dará origen a una gran expansión en el mundo económico. 5. Los principales autores en el Renacimiento. No fue la filosofía la más favorecida en los aspectos culturales del Renacimiento. Podemos contar principalmente 4 autores que destacan en esa pléyade humanística: Nicolás de Cusa, Pietro
Pomponazzi, Giordano Bruno y Tomás Campanella. Nicolás de Cusa, 1401 a 1464. Destaca por su espíritu crítico. Quiere delimitar el alcance de nuestras facultades cognoscitivas. Es conocido por su concepto de la docta ignorancia, que consiste en saber que no se sabe nada. Pietro Pomponazzi, 1462 a 1525. Es autor de un tratado sobre la inmortalidad del alma. Pretende demostrar que no hay tal inmortalidad, basándose en los análisis de los argumentos clásicos de Platón y Aristóteles. Giordano Bruno, 1548 a 1600. Lleva una vida intelectualmente agitada. Es condenado por la Inquisición a morir en la hoguera. Sus tesis giran alrededor del panteísmo. Tomás Campanella, 1568 a 1639. Es autor de La ciudad del sol, clásica utopía que recuerda las ideas platónicas sobre el estado ideal. Confróntese La República, de Platón,